retiniano y la capa sensorial de la retina. Aquí se dan cuenta que tengo un lado morado y un lado rosa, y es porque la retina tiene diferentes capas, algo que deberían saber de su curso de histolo. El siguiente espacio se llama cavidad vítrea. Esto de aquí sigue siendo vesícula del cristal. ¿Por qué? Porque no está completa. ¿Ven ustedes cómo? Por favor, todo el mundo mire acá bolitas. ¿Sí? Esos son los núcleos de las fibras del cristalino. Estas son las fibras primarias. Luego se van a unir las fibras secundarias y entonces mi cristalino va a estar completo. Luego se va a volver una lente transparente y va a perder a su arteria. Aquí todavía la arteria está conectada. ¿Listo? Porque necesita que alimente esas fibras. ¿Cierto? La parte anterior la vamos a ver en otra planta. Como les digo, en ningún momento los ojitos se separan. ¿Sí? Aquí todavía no hay nervio óptico. Esto va a ser, ¿qué cosa? El tallo óptico. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora vamos con el oído. ¿Sí? El oído tiene tres partes: el interno, el medio y el externo. Comenzamos con el externo, ¿les parece? Muy bien. Entonces, habíamos dicho que la orejita se origina al final al nivel del cuello, ¿no es cierto? Comienza como si es que el bebé tuviera paperas, ahí todo hinchado ahí, pero luego por el crecimiento de la mandíbula y el ascenso propio de la oreja va a llegar a su posición habitual. El ángulo de la oreja tiene que coincidir con el ángulo exterior del ojo, por eso todo el mundo puede usar lentes. Si es que la orejita no está bien en su sitio, vamos a ver que tenemos que hacer algunas investigaciones adicionales. ¿Por qué? Como ustedes ven aquí, aquí no hay orejita. Gracias, nadie ve orejita, perfecto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se juntan tres montículos del primer arco faríngeo y tres montículos del segundo arco faríngeo. ¿Alguien se recuerda de qué está relleno un arco faríngeo? Células de la cresta neural. Muy bien. Entonces, estas células de la cresta neural tienen que migrar, ¿sí? Entonces, la oreja comienza como 6 pedazos, es como un rompecabezas. ¿Listo? Esos 6 pedazos tienen que desarrollarse y luego armarse de manera apropiada. Si yo reviso un bebé y veo que su orejita no es perfecta, le sobra o le falta algo, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? La cresta neural ha migrado mal. Y yo les dije que la cresta neural era muy importante para un montón de órganos. ¿Se acuerdan que dije que iban a hacer una lista? Por eso hay que acordarse para siempre. Recuerden ustedes que yo les había dicho que uno de los más importantes es el hecho de que el corazón se divide en 4 cavidades. ¿No es cierto? Pues algo tan simple como mirarle la orejita te puede hacer pensar de que puede tener un problema en su corazoncito. Y si su corazoncito no está dividido de forma apropiada, ese bebé si se te muere o no. Entonces, por eso necesita la lista de la cresta neural. En el momento que tú ves un problema con la orejita, tú dices, no, comencemos a evaluar todos los órganos y veamos si es que algo está mal. Eso es mejor a que de aquí a 1 semana o 2 semanas el bebé se te muera y cuando vaya a patología te digan, ¿sabes qué? No tenía el corazón dividido, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la importancia de que sepan embriología para que lo puedan aplicar, ¿entendido? Entonces, el pabellón de la oreja proviene de el primer y el segundo arco faríngeo, ¿listo? ¿Qué sigue después de eso? El surco o hendidura faríngea. ¿Qué me va a dar lugar a eso? Al conducto auditivo externo, que lo vamos a ver después. ¿Qué necesito luego? La cavidad del tímpano. Ya les dije dónde venía. De la primera hendidura faríngea. Pero ¿se acuerdan que la habíamos visto chiquita? La verdad es que tienen que tener en cuenta que nosotros ahora vamos a trabajar con cortes de cara. Recuerden ustedes que el desarrollo no es igual. ¿Qué va a desarrollar primero en un embrioncito? El cráneo. Muy bien. Entonces, por eso es que aquí las estructuras se van a ver mucho más grandes y mucho más desarrolladas. Entonces, la cavidad timpánica va a extenderse y va a generar lo que es la trompa de Eustaquio. ¿Sí? Este de aquí es la trompa de Eustaquio. Entonces, ¿de dónde van a venir los dos? Cavidad timpánica y trompa de Eustaquio. De la primera hendidura faríngea. ¿Listo? Muy bien. ¿Y qué es lo que nos toca entonces luego? El oído interno. El oído interno va a generarse a partir de lo que es la cápsula óptica. ¿Se acuerdan que les dije? Cuando yo estoy señalando el cartílago, estoy hablando de la cápsula óptica en su totalidad. Pero ¿se acuerdan que había diferentes conductos? Pues muy bien, nuestra obligación es ponerle nombre a esos conductos. El más fácil de ubicar de todos es la cóclea. De un lado tiene células cúbicas y del otro lado tiene un epitelio pseudoestratificado que se ve gordito. ¿Listo? Es una cóclea, está súper fácil. ¿Sí? Muy bien. Aquí tengo un ejemplo de cóclea, es lo que más van a encontrar. Jóvenes,
Esto les parecerá copia, pero acá dice que es copia. Sí es copia, ¿por qué? Porque estamos hablando de lo que es una separación. ¿Ven? La separación son dos conductos realmente. ¿Listo? Las cócleas van a dar lugar a una estructura mucho más grande que se llama sáculo. Ese es igualito. ¿Listo? Es enorme, tiene un lado cúbico y tiene el otro pseudo estratificado. ¿Sí? Doctora, ¿se parece mucho a eso? Sí, es cierto, se parece, pero aquí tenemos que son dos conductos. Este es un espacio solo. ¿Cómo se llama este? Sáculo. ¿Listo? A diferencia del utrículo, que solamente tiene células cúbicas, y en un extremo, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a reconocer? Porque ahí tienes la ampolla y lo tenemos más adelante como un dientecito. ¿Listo? Esa es la mácula óptica. La mácula óptica parece como un dientecito que está colgado ahí, es esto de acá, sino que la mácula es lo que te marca al utrículo. Si es que tú ves una estructura así enorme, con su epitelio solamente cúbico, normalmente no lo consideramos como utrículo. ¿Por qué? Porque no tiene su marquita. Es bien difícil que salga la mácula óptica y por eso, si es que está en una de las láminas, la ponemos para el examen. Por eso es muy importante buscarla. ¿Sí? Podría ser que no haya salido porque son dos juegos de láminas y he sacado solo el nuevo, porque de los antiguos no hay muchas láminas. ¿Listo? Entonces, hay que buscarlo. Si no lo encuentran ustedes y lo encuentro yo, sí lo puedo poner al examen. Si no, ¿por qué? Su trabajo es buscar todas las estructuras, ¿no es cierto? Y hemos dicho que los debes se mueven, se giran como ellos quieren. Entonces, a veces salen unas cosas, a veces salen otras, ¿no es cierto? Eso no significa que yo no lo encuentre para el examen, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más me falta? El conducto semicircular tiene simplemente epitelio cúbico. Muy bien. Hay una circunstancia muy importante. No sé si se acuerdan que el primer día que hicimos clases les dije que esto era la Facultad de Medicina, ¿cierto? Hay una calificación actitudinal dentro de las competencias de un médico. Está el hecho de ser una persona que se comporta respetuosamente con las demás personas. ¿Listo? Entonces, si ustedes consideran que es más importante dormir que estar en mi clase, prefiero que salgan antes de que yo los invite a salir. ¿Sí? La invitación a salir no es opcional. ¿Listo? Entonces, tienen que entender que su comportamiento es parte de su vida. Están en un lugar de trabajo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esto debe ser como, si se van a comportar ustedes así en un hospital, por Dios santo, prefiero sacarlos ahora antes de que se ganen un problema de verdad serio. ¿Listo? Su comportamiento tiene un estándar de calidad que si no se cumple, pueden terminar en el juzgado por comportarse de manera inapropiada frente al paciente. Algo que para ustedes sea inconsciente, es preferible que comiencen a tomar atención. ¿Listo? Entonces, por favor, compórtense. ¿Listo? ¿Ha quedado claro? Ese es otro ítem de comportamiento. Uno pregunta y las personas responden. ¿Ha quedado claro? Sí. Sí, doctora. Mientras sea la encargada de una clase, van a comportarse como corresponde. Están completamente advertidos. La siguiente es invitarlos a salir de la clase. ¿Sí? Sí. Qué bueno. ¿Alguien sabe de qué estaba hablando? Del conducto semicircular. Gracias. El conducto semicircular se reconoce porque la estructura es perfectamente redonda y solamente tiene el epitelio cúbico. ¿Sí? ¿Qué nos está faltando en este dibujito? El conducto endolinfático. La verdad no lo he encontrado. ¿Cuál es la única diferencia? De que el conducto semicircular tiene epitelio cúbico y el conducto endolinfático tiene epitelio plano. ¿Qué significa? Esto está en 4, le pongo aumento de 10 y veo si las células tienen estructura redonda o estructura plana, ¿no es cierto? Pero son muy semejantes. No he encontrado ningún endolinfático, pero si lo encontramos, lo tenemos cerca. Muy bien. ¿Qué más estoy observando? Estoy viendo aquí el cartílago que les había dicho, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la cápsula óptica voy a tener estos trozos de nervio. Aquí sí tienen que utilizar, por favor, su imaginación, sean buenos, ¿listo? Estos trozos de nervio, por el movimiento de los conductos, van a tener una consistencia espira
larga. Más o menos se ve como un cometito con cola. Ya, sí necesita bastante imaginación, ¿listo? Esta estructura es de un morado muy intenso porque es sistema nervioso. Esto se llama ganglio espiral de Corti y le pertenece al octavo par craneal. ¿Listo? Ganglio espiral de Corti. Doctora, ¿no parece un ganglio? Sí, ya sé que no parece un ganglio porque son generalmente 3 pedacitos de esta estructura nerviosa que están cerca al otro, ¿sí? Entonces, vamos a verlo. Ahí las fotos no están ideales, pero si está bien encuentran lo mejor, si no, utilizan su imaginación. ¿Listo? Muy bien. Aquí también hay una estructura nerviosa. ¿Se acuerdan cuando les insistí que por favor vean cómo se ve el vago? Así se ven todos los nervios, o sea, todo lo que he dicho que es como nervio se ve así. ¿Cómo sé qué nervio es? Por su ubica. ¿Cómo sé que es el óptico? Porque está saliendo del ojo. ¿Cómo sé? Este de aquí es la cuerda del tímpano, pero la cuerda del tímpano le pertenece al séptimo par. Tampoco lo he encontrado, porque generalmente está justo por fuera de la cápsula óptica, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es obligación buscarla? Porque yo me pongo a buscar las estructuras cuando voy a tomar examen, ¿no es cierto? Entonces, si yo la encuentro ahí, sí, siempre está ahí. ¿Listo? Muy bien. Vamos a borrar el pasaje. Muy bien. Entonces, todo lo de teoría lo leen. Médula espinal, ¿sí? ¿Se recuerdan que les dije de que las partes de la médula espinal eran muy importantes? ¿Por qué digo esto? El tubo neural es así. El tubo neural no tiene al comienzo diferencia y los pedacitos de la cresta neural que se han individualizado rápidamente migran. Lo que sucede es que la estimulación molecular va a hacer que aparezcan las capas que ya les he explicado en la médula ósea. Por eso en nuestro anterior capítulo esto era tubo neural y ahora se llama médula ósea. El conducto del epéndimo es importantísimo para que circule el líquido cefalorraquídeo y pueda asegurarse del bienestar de la capa ependimaria. La capa ependimaria tiene una característica muy importante, es la única que se reproduce. Recuerden ustedes que las neuronas no se reproducen. ¿Por qué? Porque dentro de su estructura está todo el conocimiento para que esa neurona funcione. Si tú vas a tener una neurona hija, esa neurona hija no va a saber cumplir las acciones de la neurona madre, ¿no es cierto? Porque si es que tenemos a la neurona que mueve su manito y esta tiene una hijita, ¿su hijita va a saber mover la manito? No. Entonces, por eso es que las neuronas no se reproducen. Lo que pasa es que, ¿qué pasa si es que esta neuronita pierde un trocito? El cuerpo trata de arreglar ese pedacito. Si esa neurona se pierde, se muere, se pierde para siempre. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando estoy en la etapa embrionaria? Necesito que aparezcan las neuronas, ¿se acuerdan? Porque no había. Entonces, ¿dónde va a venir eso de la capa ependimaria? La capa ependimaria son células pluripotenciales, mientras que la capa del manto ya son neuronas. Neuronas que por diferencia molecular van a tomar un carácter sensitivo en la parte posterior y un carácter motor en la parte anterior. Todas son neuronas, sí, pero ya tienen diferente función. Y de la parte de la capa del manto posterior va a salir la raíz que se va a comunicar con el ganglio raquídeo. El ganglio raquídeo proviene de la cresta neural, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa va a ser la capa marginal? La reunión de las fibras o axones de las neuronas. ¿Listo? ¿Y entonces eso qué va a hacer en el futuro? La sustancia blanca de la médula espinal. ¿Qué va a pasar con el conducto del epéndimo? Va a desaparecer. ¿Qué va a pasar con la capa ependimaria? Se va a volver a su mínima expresión y va a perder la capacidad de reproducir. ¿Entendido? Pues muy diferente es la médula adulta de la médula embrionaria. Pero esta médula embrionaria puede venir en cualquier lámina, ¿sí? No solamente en la lámina 18, sino que esas mismas capas valen para todas las médulas que vean. Donde se vean bien, ahí les tomo el examen. ¿Entendido? Muy bien. Y con eso ya pasamos a nuestras laminitas. Muy bien. En la lámina 22 se va a ver muy bien la meninge. Aquí sí están claras. Y vamos a ver cómo desciende la hoz del cerebro, que es un trozo de meninge. En la parte media voy a tener un vaso que se llama seno terminal, que es una vena. ¿Listo? El telencéfalo es todo eso. Aquí estamos viendo la división, obviamente imaginaria, que tenemos entre telencéfalo y bien seca, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? La estructura está conjunta, pero ya las funciones son diferentes. En el telencéfalo, en la zona medial, vamos a tener esa bolita que se llama hipocampo. Estas dos bolitas de acá, todo está escrito acá, ¿verdad? Sí.
Este es el cuerpo estriado lateral y este es el cuerpo estriado medial. Todo esto de aquí abajo se llama diencéfalo y el espacio vacío, tercer ventrículo. En la parte inferior vamos a ver el infundíbulo hipofisiario es diferente al infundíbulo del diencéfalo. ¿Por qué? El infundíbulo del diencéfalo está en el diencéfalo y el infundíbulo es ese cuellito que tiene la adenohipófisis. Entonces, ¿de qué depende? ¿En qué parte está? Si el infundíbulo está en el diencéfalo, es del diencéfalo. Si el infundíbulo está en la neurohipófisis, es de la neurohipófisis, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más? La adenohipófisis se ve aquí abajo. La neurohipófisis no se ve bien. La que se va a ver bien es la adenohipófisis porque está mucho más coloreada. Por el corte, más que todo ha salido la adenohipófisis porque es más anterior. La neuro casi no ha salido. Se ha salido el infundíbulo suficiente. Muy bien. En un ratito tengo al estenoides. La parte inferior de acá es el cuerpo del estenoides y esta de aquí es la ala orbitalis o ala menor del estenoides porque está encima del ojo. Las partes del ojo las vamos a ver más adelante. Aquí estos dos morados grandes son el ganglio de Gasser. En esta parte central varios van a tener un pedazo de occipital, lo que va a ser el occipital. Y allí dentro puede haber también rezago de la notocorda. ¿Sí se acuerdan que la notocorda iba del comienzo del bebé al final? Ahí pueden tener un pedazo. En los lados laterales se va a llamar cartílago de la base del cráneo, no se confundan. ¿Sí? Cualquiera de los cartílagos que están alrededor, que no sean occipital, son cartílago de la base del cráneo. Esta estructura así súper alargada es el mielencéfalo y este espacio de aquí es el cuarto ventrículo. A alguien puede ser que ya le toque médula, porque si el corte ha salido muy adelante, ya van a tener médula. ¿Y cómo voy a reconocer la médula? La médula tiene partes, el mielencéfalo no. Muy bien. Aquí voy a tener una arteria, que es la arteria basilar. Si tienes una arteria pegada del mielencéfalo, eso es arteria basilar. Y aquí sí viene todo lo que es la cápsula óptica, con sus correspondientes conductos. ¿Listo? Pues aquí estamos viendo lo que va a ser el futuro pabellón de la oreja, que todavía no está formado, ¿no es cierto? Sí, entonces, ¿qué nombre le pondríamos a este espacio? Conducto auditivo. El conducto auditivo externo. Esta es su versión final. ¿Cómo comienza el conducto auditivo externo? ¿Cómo comienza? La primera hendidura faríngea va a desarrollar. ¿Por qué tiene que desarrollar el ectodermo? Porque si tú pones dos tejidos juntos de la misma estirpe, se pegan. Entonces este ectodermo va a proliferar para generar ¿qué cosa? El tapón meatal. El tapón meatal va a ser lo que sirva como un molde para el conducto auditivo externo. Si es que esto no pasara, el bebé no tiene conducto auditivo externo y se arruinó. ¿Listo? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que este tapón meatal se desarrolla y cuando el conducto auditivo externo ya está completito, tiene que pasar eso que hacen todas las células que no van a vivir con nosotros para siempre, que se llama apoptosis. Puede ser que las células se rebelen y digan, pues no, apoptosis. Sí. Si es que el tapón meatal se mantiene, ese bebé no va a escuchar. Yo me puedo dar cuenta de eso, sí. Cuando tú revisas un bebé, tienes que ver dentro de su orejita que haya conducto auditivo externo. Si está cerradita, puedes intervenir. Recuerden ustedes, de acuerdo al video, ¿el bebé escucha en la barriguita o no escucha? Sí escucha, y eso es entrenamiento para las neuronas. Si tú no entrenas las neuronas, se mueren. ¿Listo? Si es que uno no se da cuenta de que el tapón meatal está presente al nacimiento y no operan a ese bebé, entre más demores en darte cuenta, menor probabilidad de que ese bebé escuche. En cambio, si te das cuenta, inmediatamente se puede comenzar el tratamiento y salvar la orejita de ese bebé. Una vez que las neuronas se murieron, ya se murieron para siempre. Entonces, ¿de dónde viene el tapón meatal? Del ectodermo, de la primera hendidura. ¿Qué tiene que pasar al tapón meatal? A proliferar. ¿Y qué va a formar? Entonces, no es simplemente que la hendidura se queda abierta y ya, es más complejo que eso. ¿Entendido? Muy bien. Entonces ahí vienen los dibujitos, súper fácil. Todo esto es meninge, ¿ahora sí la ven? Sí. Muy bien. Esta es la hoz del cerebro y este es el seno terminal, que es una vena. ¿Sí? Esta cosa gordita es el hipocampo y estos dos gorditos son los cuerpos estriados, el lateral y el medial. ¿Fácil? Sí. Entonces, tengo que dibujar mi separación imaginaria, ¿no? Ahí está mi separación imaginaria y esto vendría a ser el pie. ¿Lo ven las patitas?
es el infundíbulo de la neurohipófisis. ¿Listo? Entonces esas patitas, yo sé que están yendo a la neurohipófisis. ¿Listo? Esta parte de aquí clarita, ¿ven esta parte de aquí? Eso es parte del quiasma, pero déjenlo así. Solamente vamos a tomar como quiasma aquello que la estructura cuando estés viendo a los dos nervios ópticos, ¿sí? Déjense. Muy bien. Eso es igualito que hemos ganado cuerpo del esfenoides, ala orbitalis o ala menor del esfenoides. Doctor, ¿están pegados? Claro que están pegados porque es un solo hueso, pero su origen embrionario es diferente. Entonces por eso hay que saber las partes del hueso, ¿cierto? Esta de aquí gordita es la adenohipófisis. La siguiente lámina se continúa, ¿cierto? Aquí está el cuerpo del esfenoides, la adenohipófisis, este gordito es el gáceo, cambio de gáceo. Aquí están viendo el cartílago de la cápsula óptica y aquí están viendo las más fáciles, cócleas. Este es un trozo del occipital. Esos cartílagos de acá son los cartílagos de la base del cráneo y esto grande de aquí es el miele seca. ¿No es cierto? Entonces aquí tengo. La cosa esta es pabellón auricular, que tiene un origen distinto a eso. ¿Qué es esto? Conducto auditivo externo. Tengo un trocito de tímpano, sí, tengo ese trocito de tímpano, pero no está muy simpático. Lo podemos ignorar. Esta de aquí es la cápsula óptica y ahí estoy viendo, ¿no es cierto? Estas son las cócleas. Este no se ve bien el corte, me parece más que es una cóclea, porque si es que fuera el epitelio completamente homogéneo, ¿qué sería? Un semicircular. Muy bien. Esta de aquí está hermosa. ¿Por qué? Aquí tengo el pabellón auricular. Miren todo el conducto auditivo externo, ¿lo están mirando? Por eso es importante el tapón meatálico, porque si no, esto no se va a desarrollar. ¿Sí? Esta de aquí, la que está justo frente al conducto auditivo externo, es la cavidad timpánica, pero yo había dicho que la cavidad timpánica se expande y esto se va a llamar trompa de Eustaquio. ¿Sí? Entonces, si es que este es el conducto auditivo externo y esta es la cavidad timpánica, ¿qué será eso? El tímpano. El tímpano tiene triple origen. El ectodermo de la primera bolsa faríngea, el ectodermo de la primera hendidura faríngea, el endodermo de la primera bolsa faríngea y lo que rellena todo, mesénquima o mesodermo. ¿Cómo se dice? Esta membrana timpánica está gorda, todavía le falta desarrollarse y ser la membrana timpánica del adulto. ¿Qué más? Si ven aquí hay un cartílago y aquí hay un trocito de pericóndilo. Vamos a ver, no se puede identificar cuál es exactamente de los tres cartílagos, ¿no es cierto? Los tres cartílagos van a ser en el futuro martillo, yunque y estribo. Pero tengan en cuenta que esos deberían estar libres para poder golpear en la membrana timpánica, pero en este estadio del desarrollo no. ¿Por qué? Porque todos están inmersos en el mesénquima. El mesénquima recién se va a apoptosar para el tercer trimestre, después de la semana 16. ¿Listo? Entonces por eso es que van a estar ahí completamente pegados. ¿Ha quedado claro? ¿Cierto? Y llevamos el ojo, ¿lo ven? Muy bien. Y entonces, ¿qué estamos viendo en esta? Esta es una lámina que me parece que no ha salido. Esto de aquí ven que es el mielen cefalo. Miren la cápsula óptica toda hermosa. Este es un sálculo, este es una cóclea. Este es un sálculo porque es enorme y de un lado es plano y del otro lado es gordito, ¿no es cierto? Esta parte de aquí adelante es, ¿cómo se dice? Faringe y laringe, pero si es que encuentran estructuras que no nos toca estudiar por ahora, no le ponemos nombre, ¿listo? Si es que son de las que sí conocemos, ahí sí, pero de las que no, no. Entonces, este pobre ojito está bastante lastimado, sí, pero puede venir al examen, sí. ¿Por qué? Porque la capa pigmentaria de la retina se ve perfecta y luego ven que el espacio está presente. Sí, la capa sensorial se hizo daño. Vamos allá, ¿no es cierto? Entonces, y aquí tienen el ala orbitalis y aquí tienen el ganglio de base. Sí, el pobre ojo está mal. Entonces, ¿por qué hacemos hincapié en que vea también la lámina de su compañero? Porque puede ser que esté mejor en las estructuras. Entonces aquí sí, ¿ven? Tengo la capa pigmentaria de la retina. Tengo el espacio intrarretiniano y ven ustedes los dos colores, este morado intenso y este rosadito. Todo eso es capa sensorial de la retina. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante esto? Embrionariamente, las dos capas de la retina no están entrelazadas, simplemente se adosan. Se va a volver retina cuando desaparezca el espacio intrarretiniano.
Cuando tú tienes un paciente con algunas enfermedades, sobre todo la diabetes, puede ser que estas dos capas se separen tal cual. En el paciente con diabetes por la enfermedad, eso se llama desprendimiento de retina. Y no es que sea una desgracia, no, es algo que está siguiendo una línea embrionaria. ¿Esa línea embrionaria la tenemos todos? Sí. ¿Le puede pasar eso a una persona joven? Sí. Un golpe fuerte puede hacer que se desprenda la retina y pierdo visibilidad en ese espacio desprendido. Se puede dar tratamiento, se puede tratar de mejorar la situación, pero de todas maneras es una situación bien severa. ¿Listo? Entonces, ¿a quién le suele pasar más esto? Al paciente con diabetes, sobre todo si el paciente no se cuida. ¿Listo? Entonces, ¿qué más estoy viendo perfectamente? La cavidad vítrea, esto es el cristalino, porque ya está con las fibras completas. O alguien ve un hueco. ¿No es cierto? No. Entonces, vamos a ver aquí en la parte externa que tengo la córnea. ¿Listo? Los párpados están ahí arriba. Tengo la córnea. Jóvenes, la córnea tiene doble origen embrional. La parte más externa viene del ectodermo. ¿Se acuerdan del mesénquima que penetraba aquí en el ojito? Alrededor también de ese mesénquima se va a especializar y va a formar la coroides, que es la capa que tiene vasos sanguíneos, y posteriormente con ayuda de la meninge van a formar la esclera. Parte de ese mesodermo, de ese mesénquima, va a formar la capa interna de la córnea. ¿Listo? Entonces, jóvenes, recuérdense ustedes de que cuando el oftalmólogo examina el ojo, lo examina con microscopio directamente. Y ustedes sí deberían saber las 5 capas que tiene la córnea, porque eso me aprendió allá abajo en histología. ¿Listo? Sino que no vamos a ponernos a evaluar qué capa es de qué, sino que simplemente nos vamos a quedar en que la córnea tiene doble origen embrional, ectodermo y mesénquima alrededor del ojo. Entonces ahí viene la pregunta. Aquí tengo un músculo extrínseco. ¿Ese músculo también es del mesénquima que está alrededor del ojo? No, estos músculos están migrando de un somitómero, ¿no es cierto? Sí. Por eso es que es más complejo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué nos está faltando? En otra de las imágenes, ¿qué es lo que vamos a ver? Ustedes se dan cuenta, aquí se ha detenido la capa sensorial de la retina, pero la capa pigmentaria va a crecer hacia adelante. ¿Sí? Y eso se va a llamar iris, el color de sus ojos. El iris va a crecer a partir de ¿quién? De la capa pigmentaria de la retina, muy bien, y en el medio van a tener la pupila. En esta zona, hasta ahí siempre se detiene la capa sensorial, pero ¿qué va a hacer la capa pigmentaria? Además va a formar un repliegue que se llama cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es muy importante porque es lo que va a generar el líquido que mantenga las cámaras del ojo hinchaditas. El ojo es una vesícula, es un globito. Si no lo llenas de agua, se va a aplanar. ¿Listo? Por eso es que el cuerpo ciliar tiene que formar líquido permanentemente. ¿Cuáles son las cámaras? La cámara que tienes entre el iris y la córnea es la cámara anterior del ojo, y la cámara que tienes entre el iris y el cristalino es la cámara posterior, comunicadas permanentemente ¿por quién? Por la pupila. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí tengo mi ojito. ¿Fíjense que está bonito? Sí. Justo aquí está detenido la capa pigmentaria y miren ustedes, la córnea está hermosa y estamos viendo los párpados ahí afuera. Este ojito por acá, este es el nervio óptico, por eso les digo, ubiquen al nervio óptico y al costadito está la arteria yaloidea. ¿Listo? Esta zona de aquí viene a ser la naricita. La parte que sobresale se llama cornete y la parte vacía, meato. ¿Listo? Aquí, ¿qué estamos viendo? Hemos visto que de la capa pigmentaria de la retina se forma este repliegue que se llama cuerpo ciliar. Y el cuerpo ciliar, ¿qué es lo que va a generar? El líquido, ¿no es cierto?, que va a mantener a las cámaras llenas. Muy bien. Estas son las láminas que les dije que vean primero. Esta, si no me equivoco, es la 22A y aquella es la 22D o al revés. Jóvenes, ¿en qué estadio estamos? Estamos en el estadio de 3 vesículas. ¿Listo? Prosencéfalo hacia la parte anterior, rombencéfalo hacia la parte posterior. ¿Qué es lo que nos interesa? La copa óptica, ¿no es cierto? ¿Y qué estoy viendo? Sus capas. La capa externa, el espacio y la capa interna. ¿Cierto? Eso es lo que estoy viendo. Pero, por ejemplo, si yo pongo mi punterito aquí, ¿qué están viendo? La capa interna de la copa óptica. ¿En qué se va a convertir?
en la capa sensorial de la retina. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Muy bien. Aquí te estoy observando que el ectodermo, que es esta cosa delgadita de afuera, se ha engrosado. Entonces se llama la coda del crista. Si es que el bebé está un poquito más avanzado en el desarrollo, puede ser que ya se haya cerrado y se llame vesícula del crista. Puede hablar. Entonces, si es que no está cerradita, se llama la coda del crista. Y si está cerradita, vesícula. ¿Por qué lo digo? Porque son 8 láminas que he puesto de estas, ¿no es cierto? Esta no, esta tiene todo el mundo, la 22. Creo que sí. Pero la 11-22 está un poquito más adelantado. Allí puede ser que te encuentres o placoda o vesícula. ¿Listo? Ahí está la diferencia, por eso la lámina especial. ¿Entendido? Muy bien. Esta de aquí, la 22B, es un estadio semejante, sino que todo esto es el mielen céfalo. Y esto que estamos viendo aquí es la lágrima. ¿Fueron ustedes los del 0 por la lágrima? ¿No? Vale. Vesícula óptica. ¿De dónde viene la vesícula óptica? Del ectodermo. Se engrosa un pedazo ahí y luego se interioriza, se independiza y se llama vesícula óptica. ¿Y luego en qué se va a convertir la vesícula óptica? En la cápsula óptica. ¿Y en qué se va a convertir la cápsula óptica? En el oído interno. Y eso es lo que les decía. Ya hemos reconocido la mayor parte. Sí, aquí es lo que estoy viendo, iris, ¿cierto? ¿Qué más estoy viendo acá? Quiasma. ¿Sí? He dicho que cuando se va a llamar quiasma, cuando tengo un nervio de un lado, el otro del otro, y se está uniendo ahí al medio, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué más tengo aquí de nuevo? ¿Dónde está? Aquí están viendo la arteria basilar. ¿Qué más hay interesante? Tengo conducto auditivo externo, cavidad timpánica ahí. Esta es la cápsula óptica. Y ven aquí estas 3 bolitas, bolita 1, bolita 2, bolita 3. Son los cartílagos de los 3 huesitos. ¿Cuál es cuál? No tenemos referencia, por eso no nos vamos a meter en problemas. ¿Listo? Acuérdense que todo es tan grande que necesitas una referencia para decir esto es tal cosa, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí es cierto es que ustedes saben de dónde vienen los huesecillos del oído. ¿De dónde? Del cartílago, del primer y el segundo arco faríngeo. Muy bien. ¿Qué estoy viendo acá? Acá estoy viendo el tabique. ¿Sí? Ahí están los cornetes y los meatos, el tabique nasal obviamente. Aquí estoy viendo las 2 trompas de eustalgia.